responsable y creador de En Privado. Sí, me estaba Iván comentando pues, sobre la esencia de lo que es En Privado, las traducciones y particularmente una que está desarrollando en este momento. Sí, bueno, la última traducción que hice fue sobre como todo el conflicto que se ha venido desarrollando como entre curadores y artistas, y lo pone de frente Anton Vidocq, el director de Flux. Pues un poco como planteando y poniendo unos ciertos problemas sobre la mesa, y ahora la traducción que saldría publicada pues esta noche, si no me da pereza, serían como 11 respuestas, como las cartas a los editores que generalmente hacen en las revistas o en los periódicos, pero son cartas que responden 11 curadores y artistas, un poco como alrededor de la pregunta y alrededor del ensayo que presentó Vidocq. Entonces pues está desde Liam Gillick hasta Nato Thompson. Entonces creo que va a ser bastante interesante también como la forma en la que ellos están abordando como todo esto que plantea Vidocq en esta eterna discusión y relación de poder y disputa por el poder entre artistas y curadores. Entonces creo que va a ser bastante interesante también poder como poner en perspectiva desde otras miradas. Iván, de entrevistador a entrevistado, yo esta vez lo aprovecho para ponerlo en esa situación. Es interesante lo que usted ha creado con En Privado. ¿Cómo surge esa idea de darle la voz inicialmente a los artistas? ¿Cómo surge esa idea que es la esencia misma de En Privado, que me parece maravilloso? Bueno, creo que pues venía como nuevamente a Colombia y quería explorar como en qué estaba pues la producción artística, pues principalmente en Bogotá. Pues soy bogotano, entonces como que todo el conocimiento que tengo es acerca de Bogotá. Entonces pues empecé como a irme directamente con los creadores que siempre habían estado como habían quedado como de lado y les habían como quitado la voz también, pues como otras fuentes, tanto los curadores como los críticos. Entonces pues lo que decidí hacer fue, ¿por qué no vamos como directamente a los artistas y les preguntamos como sobre su proceso, ¿no? Y son entrevistas como de 13 páginas, o sea, no es como una entrevista para medio de comunicación normal, pues porque precisamente lo que se trata de privilegiar acá es como toda una visión y poner en perspectiva también pues el pensamiento y todo lo que implica hacer arte también, ¿no? ¿A quiénes has entrevistado en tu blog? Y al mismo tiempo, ¿qué entrevistas recuerdas de las más que te hayan interesado más por el personaje quizás o por lo que han tratado? Sí, bueno, hay varias, pues todos los artistas que he entrevistado los he entrevistado porque me han parecido interesantes de una forma u otra. Pero entonces hay una visión crítica en esa escogencia, digamos. Sí, primero no quería privilegiar ningún círculo, entonces por eso puedo saltar, por eso como que de acuerdo como a la investigación, el recorrido que hago y hablando con otros artistas o con otros curadores, pues empiezo como a escoger ciertos personajes, y también es como una decisión muy política mía de no hacer parte de ciertos círculos privilegiados o no privilegiados, o ciertas tendencias estéticas o ciertas tendencias de pensamiento dentro del campo. Entonces empiezo a escoger como diferentes, tanto del mainstream, como Rafael Gómez Barros o Erika Dietes, por ejemplo, que su trabajo es completamente distinto al que podría ser Humberto Junca, o podría ser Milena Bonilla, o podría ser Marisabel Rueda, por ejemplo. Entonces creo que contraponer y hacer esos contrapuntos es bastante importante para ampliar también la visión de lo que sería hacer arte en Colombia y hacer arte pues en general. ¿Consolidaría de una otra manera un campo también, o ayudaría a contribuir a consolidar ese campo del arte, dándole la palabra a los artistas en ese caso? Creería que sí, creería inclusive además que, o sea, como que mucha gente, por ejemplo los críticos y los curadores en algún momento como que tuvieron cierta reticencia en ese proceso, porque supuestamente la labor del crítico y la labor del curador estaba necesariamente involucrada o relacionada con la labor del artista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezo a entrevistar, pues obviamente una de las labores importantes del crítico era poner en perspectiva obra o poner en perspectiva un artista.
pero ellos pensaban o han venido pensando que yo les quité como el trabajo o la posibilidad de hablar, de enfrentarse críticamente con una obra o de dialogar críticamente con un proceso de producción. Pienso que es todo lo contrario, que pienso que precisamente hay una cantidad de elementos, cuando usted habla directamente con un artista, pues se disminuye bastante como unos elementos especulativos y permite que usted genere un diálogo mucho más directo y mucho más enriquecedor con el proceso de un artista, del artista que sea y del artista que usted del que tenga interés. Entonces cuando la crítica empieza a darse cuenta, de todos modos, también en traducir ciertos textos también implica pensar un poco, listo, entonces ¿cuál es la labor de la escritura sobre arte? ¿Cuál es la labor de la curaduría como tal? Que son elementos que directamente están como relacionados como dentro de todo este proceso. Entonces cuando la primera traducción precisamente que hice fue un texto que publicó Bernardo Ortiz en eFlux, que originalmente estaba en español. O sea, Bernardo me dijo, yo lo tengo en español. Le dije, no, es que yo como trabajo por legitimaciones, entonces pues, si no hubiera pasado por eFlux no lo hubiera traducido. Entonces ese texto se llama Crítica y Experiencia y es precisamente como poniendo en entredicho y generando otro tipo de perspectivas frente a la labor de hacer crítica y de la escritura sobre arte precisamente. Entonces creo que cuando empiezo a traducir otro tipo de textos que no necesariamente hablan de obras, sino hablan de problemas del campo o por ejemplo prácticas sobre el capitalismo o la forma en la que se analizan ciertas perspectivas de producción de capital o de circulación de elementos, ahí creo que empieza a generarse como otro tipo de forma también de pensar, listo, si somos críticos, pero entonces críticos de arte, pero entonces el arte también está relacionado con la vida, está relacionado con la producción de sentido, entonces tendríamos que necesariamente referirnos a hablar de obras. No tendríamos más bien que ampliar el espectro para pensar el arte no necesariamente como obra grandilocuente o como obra en mayúsculas, sino también como una práctica que está inmersa dentro del campo social. Entonces creo que ahí precisamente es en donde se hace como ese giro un poco, pues desde mi lado y con esa intención. Lo mismo con la curaduría. O sea, la curaduría entonces necesariamente funciona como un establecimiento de poder que determina qué pasa y qué no pasa. Seguirían siendo los celadores o los tombos del arte. Entonces creo que ahí cuando pues pongo en entredicho como la misma práctica curatorial también frente a eso, tanto con mis traducciones como con lo que escojo y a quien escojo, pues creo que ahí obliga necesariamente a repensarse como curador o como crítico o inclusive como artista o como entrevistador en mi caso o como traductor en mi caso. Entonces creo que también es una labor crítica consigo mismo, ¿no? Es también llegar a pensarse a sí mismo y llegar a pensar como su trabajo y su lugar en el mundo y en el campo artístico. Muy bien, gracias. Con mucho gusto.